Pancho Villa no era hombre de amenazas vacías. Lo que hacía, lo hacía de frente, sin rodeos, y por eso mismo aquella tarde en la plaza principal nadie se atrevió a pestañear cuando ordenó el castigo. No fue un rumor ni un corrido inventado, ocurrió frente a todo el pueblo, con el sol del mediodía clavándose como cuchillo sobre las cabezas de los presentes. Los vecinos habían sido obligados a salir de sus casas, empujados a punta de rifle para presenciar la lección. Aquel día aprendieron que en los territorios del norte no bastaba con repetir chismes de cantina. Hablar mal de Villa podía costarte la vida. El hombre acusado, conocido como Yeeka, estaba colgado frente a todos, humillado hasta lo indecible. No era un cualquiera, se trataba de un guarda blanca, de esos pistoleros que trabajaban para hacendados ricos cobrando deudas, intimidando campesinos y sirviendo como brazo armado contra los revolucionarios. Su reputación de valiente lo había llevado a creerse intocable, pero esa misma arrogancia lo puso bajo la mira de Villa. 3 días antes, Yeeka había iniciado su desgracia en la cantina de Don Salomón. Con una botella en la mano, lengua suelta y el ego inflado por el alcohol, había lanzado insultos directos contra Villa. Lo llamó ladrón de gallinas, charlatán de pueblo y hasta se atrevió a decir que, de tenerle enfrente, lo mandaría de regreso a su chiquero. Para cualquiera, aquello hubiera sido solo la bravuconada de un borracho. Pero en tiempos de revolución, las palabras no eran aire, eran pólvora. Los hombres de la cantina se miraron unos a otros sin atreverse a replicar. Sabían que esas frases podían desatar tormentas. Y efectivamente, alguien tomó nota. Ese alguien era Anacleto Herrera, el Cuervo, un hombre de reputación oscura que no servía ni a revolucionarios ni a federales, sino a quien pagara más. Vivía de la información y sabía reconocer oro en bruto cuando lo escuchaba. Para él, cada palabra de Yeeka era un negocio asegurado. El Cuervo no tardó en moverse. En apenas 3 días ya estaba en el campamento de Villa, escondido en los cerros de la Sierra de Santa Clara. Ahí, Villa y su gente planeaban el siguiente golpe contra los federales. El general, a sus 37 años, no necesitaba presentaciones. Era ya leyenda viva, con cicatrices que hablaban de balaceras y con una mirada que intimidaba incluso antes de sacar la pistola. El Cuervo, con sombrero de palma deshilachado en mano, se acercó con cautela. Sabía que llevar chismes falsos a Villa era cavar su propia tumba, pero también entendía que callar una ofensa de ese calibre era aún más peligroso. General, dijo, bajando la voz, en San Isidro hay un hombre que anda diciendo que usted no es más que un vaquero frustrado. Villa levantó la mirada lentamente. No preguntó quién lo dijo de inmediato, sino qué más dijo. Eso bastó para que todos los presentes callaran en seco. Rodolfo Fierro, Tomás Urbina y los demás villistas detuvieron lo que hacían. Todos sabían que el silencio de Villa era más temible que sus gritos. El Cuervo tragó saliva. Dijo que, si se lo topaba de frente, le enseñaría cómo pelea un guarda blanca de verdad. Villa no respondió enseguida. Terminó de revisar su pistola Colt como si afinara cada palabra en su mente. Finalmente habló, con voz baja y cortante. Ese hombre ya tiene cuentas conmigo. Fue él quien mató a Jacinto Morales mientras dormía. La revelación cayó como piedra en el agua. Morales, apenas un muchacho de 19 años, había sido villista. Lo habían casado en su propio hogar, mientras visitaba a su madre. Yeeka lo mató de un tiro por la espalda y luego se paseó por las cantinas presumiendo el crimen como trofeo. Entonces no es solo boca grande, añadió Villa. Es cuestión de venganza y de dar ejemplo. El general se puso de pie. Cuando Villa caminaba en silencio, sus hombres sabían que estaba planificando un movimiento quirúrgico. Así fue, ordenó preparar una incursión nocturna en San Isidro, con apenas 10 hombres. Nada de alardes, nada de despliegues, un golpe preciso. El objetivo no era tomar el pueblo ni enfrentarse a los federales, sino mostrar que a Villa nadie lo insultaba sin pagar las consecuencias. En esos años, el miedo era la herramienta más poderosa de cualquier líder militar. Y Villa lo sabía mejor que nadie. Villa sabía que enfrentarse directamente a los federales no era opción. Cada combate con ellos significaba bajas inevitables en ambos bandos, y aunque él no le temía la muerte, entendía que los hombres no se podían desperdiciar en choques innecesarios. Por eso, cuando Tomás Urbina preguntó cómo iba a ser el plan, Villa ya tenía la respuesta en mente. Con una vara seca dibujó en la tierra el esquema de San Isidro. Mostró calles, accesos, la posición de la casa de Yeeka,
y explicó con calma cómo rodearían el lugar. Su voz no temblaba ni dejaba espacio a dudas. Si el guarda blanca intentaba escapar, lo incapacitarían de inmediato. Si ofrecía resistencia, lo eliminarían. Pero su prioridad no era matarlo en ese instante, sino llevarlo vivo para escarmentar al pueblo entero. Villa quería que todos entendieran el precio de insultar su nombre y, sobre todo, el costo de haber asesinado a uno de los suyos por la espalda. Candelario Cervantes, que conservaba algo de sensibilidad pese a años de guerra, preguntó qué ocurriría con la familia. Villa fue claro: mujeres y niños estaban fuera de la ecuación. Nadie debía tocarlos, nadie debía dañarlos. Esa era la regla, y el que la rompiera pagaría con la vida. Ese código era lo que diferenciaba a la División del Norte de simples bandidos. Durante 3 días Villa estudió la operación al detalle. Ordenó al Cuervo regresar al pueblo para vigilar a Yeeka. Descubrieron que el guarda blanca tenía rutinas predecibles. Siempre bebía hasta tarde en la cantina y regresaba a casa cerca de las 10 de la noche. La vivienda estaba en una calle sin salida, lo que facilitaba rodearla, y el delegado del pueblo apenas contaba con 2 rurales que a esas horas ya solían estar dormidos. Todo estaba a favor del plan. La noche elegida fue perfecta. No había luna, y las nubes pesadas ocultaban cualquier resplandor. Para Villa, esa oscuridad era un aliado natural. Seleccionó a 9 hombres de absoluta confianza: Fierro, Urbina, Cervantes, Uribe, Márquez, Lozoya y 3 más. Todos sabían su papel. Todos entendían que no había margen para improvisaciones. Cabalgaban en silencio, apenas interrumpiendo la marcha para hidratar a los caballos. El viaje fue largo, pero el silencio entre ellos era prueba del respeto que imponía el general. Nadie cuestionaba, nadie opinaba más de lo necesario. Villa no solo era el jefe, era el hombre cuya palabra podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando llegaron a San Isidro, el pueblo dormía sin sospechar que la historia estaba a punto de escribirse en sus calles. Villa reunió a sus hombres y les recordó 3 reglas: nadie mata sin su orden, nadie toca mujeres ni niños, y nadie roba nada. Ellos no eran saqueadores, venían a impartir justicia. La casa de Yeeka era sencilla, hecha de adobe, con un pequeño corral donde aún se escuchaban las gallinas. En menos de 2 minutos, los villistas rodearon la vivienda. Villa tocó la puerta con calma. Desde dentro respondió Carmen, la esposa de Yeeka. Asustada, abrió la puerta y de inmediato reconoció al general. Intentó mentir diciendo que su marido no estaba, pero la presencia del caballo en el corral la delató. Intentando huir por la ventana, Yeeka fue capturado de inmediato por Márquez y arrastrado hacia afuera en ropa interior. La diferencia entre aquel hombre que en la cantina se llenaba la boca de insultos y el que lloraba y suplicaba frente a Villa era abismal. Entre balbuceos pidió perdón, asegurando que había hablado bajo la influencia del alcohol, que no sabía lo que decía. Villa no se dejó engañar. Recordó el asesinato de Jacinto Morales, uno de sus hombres, a quien Yeeka había matado mientras dormía. Con voz fría le dijo que en el desierto las palabras tenían precio y la traición se pagaba con sangre. La súplica de Carmen no sirvió de nada. Villa comparó la situación con el dolor de la madre y la novia de Jacinto, quienes también habían perdido a un hijo y a un prometido. Ordenó sacarlo de la casa y llevarlo a la plaza central. El pueblo entero debía presenciar lo que ocurre cuando alguien cruza la línea. Los villistas despertaron a la población. Hombres, mujeres y niños salieron con miedo, obligados a caminar hacia el centro bajo la vigilancia de los rifles. El ambiente era pesado, el llanto de los niños, los murmullos de las madres, y el silencio tenso de los hombres que sabían que estaban frente a un juicio que no podían detener. Villa eligió un mezquite en el centro de la plaza. Aquel árbol, que en otras ocasiones había sido símbolo de reunión y fiesta, esa noche se convertiría en escenario de escarmiento. La rama elegida no era casual, alta, gruesa y ubicada frente a la iglesia. El mensaje era claro: el juicio se realizaba frente a Dios, y no habría apelación posible. Subido en el kiosco, Villa alzó la voz y ordenó que todos prestaran atención. Quería que cada persona del pueblo recordara esa noche por el resto de su vida. La multitud de la plaza se encontraba en un silencio absoluto. Cada mirada estaba clavada en Pancho Villa, quien se había subido al kiosco frente a la iglesia. Desde esa posición podía observar cada rostro, cada gesto de miedo, y también la curiosidad morbosa de quienes habían sido arrancados de sus camas para presenciar un acto que sabían quedaría grabado en la memoria del pueblo. Villa no necesitaba levantar la voz para imponerse. Hablaba con un tono firme,
controlado, y eso era suficiente para que todos entendieran que sus palabras tenían el peso de una sentencia. «Gente de San Isidro», dijo, señalando al hombre amarrado frente al mezquite. «Todos lo conocen». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos respondieron con un sí, otros solo bajaron la mirada. No hacía falta dar explicaciones. Jeca Queiroz era bien conocido en el pueblo. Era el guarda blanca fanfarrón, el hombre que se creía intocable gracias a sus vínculos con los hacendados y al respeto que imponía con amenazas y violencia. Villa continuó. «Ese hombre mató a uno de los míos. Un chamaco de apenas 19 años. Lo asesinó por la espalda, como cobarde, y luego tuvo el descaro de presumirlo en la cantina. La acusación cayó sobre la plaza como un mazazo. Nadie se atrevió a contradecirlo. Todos sabían que Villa decía la verdad. Jeca, que hasta hacía poco se pavoneaba en las calles, ahora temblaba como un niño aterrorizado. Villa descendió del kiosco y se plantó frente al prisionero. Su mirada, fría y penetrante, hizo que Jeca bajara los ojos como si buscara un rincón donde esconderse. «Hoy va a pagar por todo lo que hizo», anunció Villa. «Y lo hará frente a todos, para que nadie en este pueblo olvide lo que le pasa a quien traiciona la palabra y asesina a un inocente». Los villistas ya habían preparado la reata. Una punta estaba firmemente amarrada a la rama gruesa del mezquite, la otra se había convertido en un lazo especial, diseñado para un castigo que muchos en la multitud ni siquiera imaginaban. «Por favor, mi general», suplicó Jeca con voz quebrada, apenas humana. «Máteme de un tiro, pero no haga esto». Villa lo miró con indiferencia. «Muerte rápida es para los hombres», contestó. «Tú no eres más que una alimaña, y así vas a ser tratado». La orden fue clara: «Desnúdenlo». 2 villistas lo sujetaron mientras otro le arrancaba los calzones. El silencio de la plaza se hizo aún más pesado. Allí, expuesto y humillado frente a todos, Jeca perdió los últimos restos de su dignidad. El miedo lo había reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Urbina, experto en el manejo del lazo por su vida de vaquero, preparó la reata con precisión. La colocó de manera que apretara las partes más sensibles del prisionero. El dolor fue inmediato, insoportable. Antes siquiera de ser elevado del suelo, Jeca gritaba como si lo estuvieran desgarrando por dentro. «Súbanlo», ordenó Villa con calma. Fierro y Candelario tiraron de la cuerda, levantando lentamente al guarda blanca. El hombre chillaba de dolor, tratando de buscar apoyo donde no lo había. La multitud observaba en un silencio espeso. Algunas mujeres apartaron a los niños, otras no pudieron hacerlo y quedaron paralizadas frente a la escena. Los hombres, endurecidos por la vida en el desierto, miraban con seriedad, entendiendo que aquello no era un simple castigo, sino un mensaje directo para todos ellos. Villa no apartaba los ojos. Su rostro era implacable, sin placer ni odio visibles, solo la frialdad de quien aplica una sentencia. «Más alto», ordenó. El cuerpo de Jeca quedó suspendido a la altura de la mirada de Villa, balanceándose levemente en el aire nocturno. Cada movimiento hacía que el lazo se apretara más, intensificando el dolor hasta un nivel casi inimaginable. «Mírenlo bien», dijo Villa dirigiéndose a la multitud. «Aquí tienen al hombre que se jactaba de ser valiente, al que decía que me enseñaría cómo se hacen las cosas». Los gemidos del prisionero eran desgarradores, más propios de un animal que de un ser humano. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello sobresalían, los ojos parecían salirse de sus órbitas. El sufrimiento era tan evidente que algunos en la multitud empezaron a apartar la vista, incapaces de sostener aquella visión. Villa siguió hablando, recordándoles a todos lo que había pasado. «Hace 3 días este hombre estaba en la cantina, borracho, diciendo que yo era un vaquero alzado, que si me encontraba me demostraría lo que es un guarda blanca. Pues aquí está la oportunidad. Que me enseñe ahora». La única respuesta fue un gemido desesperado. Entre la multitud, una anciana conocida como Doña Remedios, que había visto pasar varias guerras y gobiernos, dio un paso adelante. Con voz temblorosa, preguntó: «Mi general, ¿no cree que ya ha sufrido suficiente?». Villa la miró con severidad. «¿Suficiente?», repitió. Jacinto Morales murió con 3 tiros en la espalda. Murió lejos de su madre, lejos de su casa, sin poder defenderse. Eso es lo que yo llamo suficiente. La mujer bajó la cabeza y retrocedió. Nadie más se atrevió a interceder. El castigo continuó.
Villa encendió un cigarro y se quedó observando mientras el cuerpo de Jeca se balanceaba, soltando gemidos cada vez más débiles. No había prisa. Villa quería que cada persona en San Isidro grabara aquella imagen en su memoria. ¿Y si se nos muere ahí colgado, mi general?, preguntó Fierro. Entonces que se muera, respondió Villa con calma. Pero no será rápido. Jeca demostraba una resistencia inesperada. A pesar del dolor y la humillación, su cuerpo se negaba a rendirse, como si una fuerza superior lo obligara a soportar hasta el último instante. De pronto, desde el otro lado de la plaza apareció Carmen Queiros. Llevaba a sus 2 hijos pequeños de la mano, Pedrito y Carmencita, arrastrados casi a la fuerza. La mujer se arrojó de rodillas frente a Villa, llorando desconsoladamente. «Por favor, mi general», imploró. «Él tiene familia, tiene hijos pequeños». Los sollozos de la mujer partieron el corazón de muchos presentes. Los niños, asustados y confundidos, buscaban refugio en los brazos de su madre. Villa, sin embargo, permaneció impasible. «Jacinto Morales también tenía familia», replicó. Tenía una madre que lloró a mares al recibir el cuerpo de su hijo, hermanos que juraron vengarlo y una novia que aún lo espera sin saber que nunca más lo verá. «Pero está sufriendo demasiado», insistió Carmen con voz rota. Villa la miró con dureza. «No está sufriendo ni la mitad de lo que sufrió la madre de Jacinto cuando entregaron a su hijo lleno de balas». La multitud escuchaba en silencio. Lo que estaba ocurriendo no era solo un castigo. Era un recordatorio de que la justicia de Villa podía ser tan implacable como el desierto mismo. La mujer no volvió a suplicar. Sabía que cualquier palabra de más podía significar la muerte inmediata de Jeca. Villa no era un hombre de segundas oportunidades. Un gesto equivocado, una frase inoportuna, y todo acababa en pólvora. La noche siguió avanzando con la lentitud insoportable del desierto. Jeca ya no gritaba, solo dejaba escapar gemidos apagados, casi animales, que se confundían con el silencio profundo de la madrugada. El dolor lo estaba consumiendo, pero todavía respiraba, todavía colgaba, todavía servía como espectáculo. El castigo de Villa no era solo físico, era un mensaje vivo que nadie en el pueblo olvidaría. El general terminó su cigarro, lo arrojó al suelo y lo aplastó con la bota. Después se acercó de nuevo al árbol y gritó el nombre de su prisionero. «Peca». El cuerpo colgado apenas reaccionó, moviendo la cabeza con un gesto débil. Aún seguía consciente. Eso era lo que Villa quería, mantenerlo vivo, no por compasión, sino para prolongar la humillación. «Sigues vivo porque quiero que recuerdes este momento el resto de tu vida», dijo con voz firme, mientras encendía otro cigarro sin que le temblara la mano. «Quiero que cada vez que te mires en un espejo sepas que hubo un día en que colgaste como animal en la plaza, frente a tu gente. Pero sobre todo, que nunca olvides por qué estás aquí. No es solo por hablar mal de mí, es porque mataste a uno de mis hombres por la espalda. Eres un cobarde que dispara a traición». Jeca trató de responder, pero solo salió un gruñido ronco, casi inhumano. Con un esfuerzo sobrehumano logró susurrar: «Máteme, de una vez». Villa soltó una risa seca, sin pizca de compasión. «La muerte es para los hombres. Tú no llegas a eso. Eres una alimaña, y las alimañas no merecen un final digno». Dio unos pasos hacia la multitud, que llevaba horas mirando con una mezcla de espanto y fascinación. En silencio absoluto, cada habitante estaba grabando aquella escena en su memoria. Villa levantó la voz para que todos escucharan. «Mírenlo bien. Quiero que esta imagen se les quede grabada. Cuenten esta historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que sepan que quien traiciona a Villa paga así». El delegado del pueblo, don Epitacio Ruiz, se atrevió a intervenir. Un hombre curtido, acostumbrado a lidiar con problemas locales, pero jamás con una escena semejante. Temblando, dijo: «Mi general, no puede dejarlo ahí. Se va a morir». Villa lo miró con furia. «¿Y a mí qué me importa si se muere? Es que, eso no es cristiano». La respuesta encendió al caudillo. Se giró como fiera y rugió: «¿Cristiano? ¿Hablas de cristianismo conmigo? ¿Dónde estaba tu cristianismo cuando este desgraciado mató a un muchacho de 19 años por la espalda? ¿Dónde estaba cuando se jactaba de haberlo hecho?». El delegado retrocedió, balbuceando disculpas. Villa lo interrumpió de inmediato. «Tú cállate. Aquí también estás para aprender. En el desierto la justicia no llega de los tribunales,
llega de las manos de los hombres que no se doblan. Caminó alrededor del árbol y levantó la voz de nuevo. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Ustedes viven de rodillas. Se doblan ante el hacendado, el cura, el delegado. Yo no me doblo ante nadie. Y señaló a Jeca, se doblaba ante don Serafín Queiros. Obedecía como perro, mataba a quien le ordenaban, golpeaba a quien le señalaban. Pero cuando se topó con un hombre de verdad, terminó colgado como lo ven ahora. El silencio era absoluto. Nadie en el pueblo se atrevía a contradecirlo. Sabían que Villa podía arrasar San Isidro entero si así lo quería. En ese momento, Crescencio Márquez, uno de los más cercanos a Villa, se aproximó con cautela. «Mi general, está amaneciendo. Los federales pueden aparecer». Villa levantó la mirada. El horizonte ya se teñía de un rosado que anunciaba el día. Había pasado toda la noche ejecutando su lección de moral revolucionaria. Era suficiente. «Váyanlo», ordenó. Fierro y Candelario soltaron la reata con lentitud, dejando caer a Jeca al suelo como un costal vacío. El hombre quedó en posición fetal, jadeando, con la piel grisácea y los ojos perdidos. Villa se inclinó sobre él y le dijo: «Vas a vivir, Jeca. Vas a vivir para contar lo que pasó esta noche. Que todos sepan lo que ocurre con los que se meten conmigo». Luego subió al kiosco para despedirse de la multitud. «Gente de San Isidro, la lección está dada. Pueden irse a sus casas, pero no se atrevan a olvidarla». Hizo una pausa, se giró y lanzó una última advertencia con voz cortante. «Y si alguien tiene la brillante idea de llamar a los federales, regreso. Y no será solo uno el que sufra». Los villistas montaron a caballo y se marcharon, dejando tras de sí un pueblo marcado de por vida. Jeca permaneció tirado en la plaza por más de una hora. Cuando pudo moverse, apenas logró volver a su casa ayudado por Carmen y algunos vecinos. Nunca más fue el mismo. El hombre fanfarrón y orgulloso desapareció, lo reemplazó un ser apagado, callado, roto. La noticia corrió como pólvora por todo el norte de México. En cada cantina, en cada feria, en cada mercado, se repetía el mismo relato. Villa colgó a un guardia blanca por los huevos en la plaza de San Isidro. Los detalles cambiaban según el narrador, pero el mensaje era siempre el mismo. Enfrentarse a Villa tenía un precio demasiado alto. 3 semanas después, Villa acampaba en la sierra entre Chihuahua y Durango. El Cuervo Herrera llegó a galope con noticias frescas. «Mi general, Jeca sigue vivo, pero se volvió loco. Ya no habla con nadie. Don Serafín está furioso. Perdió a su mejor guardaespaldas y ofrece 5,000 pesos por la cabeza del general». Villa, que comía carne seca con tortillas, levantó la vista. 5,000 pesos no era cualquier cosa. Con ese dinero se compraba un rancho entero con ganado. El juego se volvía más peligroso. La cifra de 5,000 pesos cayó como un trueno entre los villistas. No era solo una suma enorme para la época, era también un mensaje. Cualquiera podía traicionar por esa cantidad. Algunos revolucionarios lo sabían. Incluso quienes se llamaban amigos de la causa podían empezar a pensarlo 2 veces si la oportunidad se presentaba. 5,000 pesos, repitió Tomás Urbina, mientras limpiaba su rifle con calma, como si quisiera convencerse de que aquello no lo sorprendía. Ese hacendado nada más abre la bolsa y reparte billetes como si fueran maíz. El Cuervo, que traía las noticias, no se detuvo. No se trata solo de dinero. Esto es también un asunto de prestigio. Don Serafino sabe que si los guardias blancas creen que cualquier revolucionario puede humillarlo sin consecuencia, su autoridad se acaba. Y un hacendado sin autoridad no sobrevive en estos tiempos. Villa seguía masticando lentamente su carne seca. No contestó de inmediato, porque entendía bien el punto. En la guerra del desierto, todo era acción y reacción. El que golpeaba, debía esperar la respuesta. Y esa respuesta, casi siempre, era más violenta que el golpe inicial. Entonces el Cuervo soltó la parte más peligrosa de su informe. Don Serafino mandó llamar a Macario Santoscoy, al que todos conocen como el Víboras. Solo escuchar ese nombre cambió la expresión de Villa. Los demás villistas lo notaron enseguida. El general pocas veces mostraba incomodidad, pero ese matador en particular tenía fama de ser distinto. Santoscoy no era un simple pistolero, era un asesino a sueldo sin códigos ni reglas. El Víboras tenía un largo historial. Era flaco, alto,
marcado por una cicatriz que le atravesaba la cara de la sien a la boca, recuerdo de una pelea de cantina en Torreón. Sus ojos fríos parecían de reptil, calculadores, sin emociones, siempre midiendo el momento exacto para atacar. No luchaba por ideales, solo por dinero. Y a diferencia de un revolucionario que mataba por necesidad de guerra, Santoscoy lo hacía como oficio, con precisión de verdugo. Hace años que no escuchaba su nombre, dijo Villa con un tono áspero. Y si anda detrás de mí, no se va a quedar quieto mucho tiempo. El cuervo confirmó lo peor. Dicen que ya anda reuniendo hombres. Su plan es sorprenderlo dormido, igual que hicieron con Jacinto Morales. Villa comenzó a caminar alrededor del fuego, pensativo, con las manos atrás, como siempre que estaba calculando movimientos. Nadie habló. Todos sabían que ese silencio significaba que estaba armando un plan. ¿Dónde se esconde el Víboras?, preguntó de golpe. En la hacienda de don Serafino, respondió el cuervo. Pero no es fácil llegar hasta ahí. El valle está cerrado, vigilado, y el hacendado contrató 10 hombres más solo para cuidarlo. Villa hizo cuentas rápidas en su cabeza. Atacar de frente sería como meter la mano en un nido de alacranes. Pero dejar a Santoscoy suelto era peor. Un hombre como él nunca perdía el tiempo. Fierro propuso con cautela. Podemos esperar a que salga. Algún día tendrá que hacerlo. Villa negó con la cabeza. No es ningún tonto. Sabe que yo sé de él. No se va a exponer mientras tenga el techo de don Serafino sobre su cabeza. Entonces Candelario preguntó lo que todos pensaban. ¿Qué vamos a hacer? Villa sonrió, esa sonrisa suya que no era de alegría, sino de anuncio de peligro. Le vamos a dar a don Serafino lo que quiere. Vamos a ir a su hacienda. Los hombres se miraron entre sí. Urbina, más directo, protestó. Eso sería un suicidio, mi general. Tiene demasiada gente armada. Villa se inclinó y con una rama seca dibujó un mapa en la tierra. Marcó caminos, rutas y obstáculos. La hacienda está aquí, en el Valle de los Remedios. Tiene 3 accesos, al norte por Nazas, al sur por la laguna y al este por la propiedad de su compadre, Porfirio Castellanos. ¿Y al oeste?, preguntó Crescencio. Al oeste está el río Nazas, imposible de cruzar a caballo. Quien intente, se lo tragan los remolinos. Entonces, ¿cómo llegamos sin que nos vean?, insistió Urbina. Villa levantó la mirada con calma. No vamos a entrar a la hacienda. Vamos a hacer que el hacendado salga hasta nosotros. El silencio se hizo más pesado. Nadie entendía aún. Hasta que Villa mencionó el nombre clave. El hacendado tiene una hija, Juana, de 17 años. Muchacha de colegio, bonita, querida, que viene cada fin de año a la hacienda. El cuervo asintió, comprendiendo al instante el plan. Sí, mi general. Ella viaja en carreta, con apenas 4 vaqueros de escolta. Villa tiró la rama al fuego y se incorporó. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar a la hija de don Serafino. Las caras de sus hombres se tensaron. La idea de secuestrar a una muchacha inocente incomodaba a muchos. No estaban acostumbrados a ese tipo de jugadas. Candelario habló con voz insegura. Mi general, ella no tiene culpa de nada. Por eso mismo, respondió Villa, no le vamos a hacer daño. Solo será la carnada. El hacendado la quiere más que a su propia vida. Si la tenemos, él viene. Y si viene, trae al Víboras con él. La decisión quedó tomada. En los días siguientes, Villa organizó cada detalle. Mandó al cuervo a espiar las rutas, calcular horarios y confirmar la rutina del viaje. El informe fue preciso. La carreta pasaría por el camino viejo de Nazas, siempre a media tarde, y se detenía en el aguaje de Santa Rita, bajo los álamos. El lugar era perfecto para una emboscada, cubierto, con rutas de escape y lejos del alcance inmediato de la hacienda. Llegado el día, Villa escogió 8 hombres y se ocultaron entre los árboles. La carreta apareció puntual, levantando polvo sobre la tierra seca. Era un vehículo elegante, azul con adornos dorados, tirado por 2 mulas bien cuidadas. 4 vaqueros armados la escoltaban, vigilantes, aunque confiados en que nada ocurriría. Cuando la carreta se detuvo en la sombra de los álamos, Villa dio la señal. Los villistas salieron al mismo tiempo, rifles en mano. «Nadie se mueva», gritó Fierro, apuntando al escolta más cercano.
Los vaqueros apenas alcanzaron a tocar sus pistolas. El carretero, nervioso, levantó las manos en señal de rendición. La situación estaba perdida para ellos desde el primer segundo. La puerta de la carreta se abrió lentamente. Una joven asomó el rostro con gesto desafiante. Juana Queiroz era tal como se decía, de belleza notable, cabello castaño largo, ojos verdes intensos y porte de quien había crecido con privilegios. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Villa se quitó el sombrero con cortesía. Soy Francisco Villa. Y usted es Juana, hija de don Serafino. ¿Qué quieren de mí?, replicó con firmeza. Que nos acompañe unos días. Será nuestra huésped. Yo no voy a ningún lado, dijo con valentía inesperada. Villa mantuvo el tono tranquilo. Sí, señorita, usted viene con nosotros. Pero no se preocupe, nadie le va a poner una mano encima. Lo juro por mi palabra de Villa. Uno de los vaqueros, más valiente o más tonto que los demás, intentó sacar el revólver. Pero Crescencio fue más rápido, le disparó en el brazo y el hombre cayó del caballo gritando de dolor. El próximo que trate de ser héroe, se muere, advirtió Villa con voz dura. No vinimos aquí a jugar. Juana bajó de la carreta con dignidad, aunque estaba asustada. Era una muchacha educada, acostumbrada a la cortesía de los salones, no a la rudeza del desierto. Sin embargo, mantenía la cabeza erguida. Señor, le dijo a Villa con voz temblorosa, pero firme, mi padre pagará cualquier cantidad que pidan. No necesitan llevarme. No queremos dinero de su padre, señorita, respondió Villa. Queremos que venga a buscarnos en persona. Va a traer a toda la policía. Estoy contando con eso. Villa hizo una seña y Melitón trajo un caballo manso para que Juana montara. La joven vaciló, pero Villa le habló con una gentileza que sorprendió hasta sus propios hombres. Va a estar bien. Volverá a su casa en pocos días. Solo necesito resolver una pendencia con su padre. Juana frunció el ceño. ¿Qué pendencia? Su padre contrató a un matador para asesinarme. Eso no se hace entre hombres de honor. Candelario la ayudó a subir al caballo con cuidado, sin faltarle al respeto. Los villistas podían ser duros, pero la disciplina de Villa imponía reglas. A las mujeres se les respetaba. Villa se volvió hacia los vaqueros. Lleven el recado a don Serafino. Díganle que su hija está conmigo. Si la quiere de vuelta, que venga personalmente. Solo, o con 3 hombres como máximo. Si trae federales o rurales, la muchacha muere. ¿Dónde debe buscarlo el patrón?, preguntó el carretero. En la sierra, cerca del cañón de la Víbora. Mañana al mediodía. Y díganle que traiga a Macario Santoscoy. Quiero resolver esto de una vez por todas. Los villistas montaron y partieron, llevando a Juana en medio del grupo. La muchacha, silenciosa, miraba hacia atrás, viendo cómo la carreta se hacía cada vez más pequeña en el horizonte polvoriento. Durante el camino, Villa conversó con ella, casi como si fuera una invitada. Le preguntó sobre sus estudios, sobre la capital, sobre la vida en el colegio de las monjas. Juana, poco a poco, perdió algo de su miedo. Usted no es como pensaba que sería, le confesó. ¿Y cómo pensaba?, preguntó Villa divertido. Más salvaje, más animal. Villa soltó una risa genuina, la primera en días. Soy salvaje cuando hace falta, señorita, pero no con quien no lo merece. Y su padre, créame que se lo merece. Llegaron al campamento en la sierra al atardecer. Villa organizó a sus hombres con precisión militar, como si esperara un asalto federal. Juana fue acomodada en una pequeña cueva, con fuego y comida. Disculpe las molestias, señorita. Mañana regresa a su casa. Juana dudó. ¿Está seguro de que mi padre vendrá? Estoy seguro. La quiere más que a su propia vida. Esa noche, Villa permaneció despierto, planeando. Sabía que don Serafino no llegaría solo. Vendría con todo lo que pudiera reunir, armado hasta los dientes. Y Villa contaba exactamente con eso. Al amanecer, los vigías dieron la alarma. Desde la llanura, una columna de más de 15 hombres avanzaba levantando polvo. Al frente, el sombrero blanco de don Serafino relucía bajo el sol. A su lado, inconfundible, la cicatriz torcida del matador, el víbora. Mi general, advirtió Fierro, trajeron demasiada gente.
No podemos con todos. No vamos a enfrentar, respondió Villa con calma fría. Vamos a hacer algo mejor. Se acercó a la cueva y le habló a Juana. Señorita, necesito que grite. Que su padre la escuche y sepa que está bien. Ella obedeció. Subió a una roca y gritó. Papá, estoy aquí, estoy bien. El eco rebotó en la sierra. Don Serafino contestó con voz quebrada de rabia y miedo. Juana, mi niña. Villa se plantó en una saliente. Don Serafino, si quiere a su hija viva, venga solo. Usted y el víbora. El hacendado dudó, habló con sus hombres, y al final aceptó. Dejó a su comitiva atrás y subió con Santoscoy. En la media ladera, los tres hombres quedaron frente a frente. Villa, firme, el hacendado, tenso, y el víbora, con sonrisa torcida y mirada de reptil. Tú mataste a Jacinto Morales por la espalda, acusó Villa. Hoy veremos si tienes valor de matarme de frente. Yo mato como sea, respondió el víbora con desprecio. De frente o por la espalda. Muerte es muerte. Los ojos de Villa brillaron con furia. Entonces probemos eso. El silencio se quebró con un trueno seco. El víbora disparó primero. La bala pasó tan cerca que quemó el cabello de Villa. Un segundo después, el tiro de Villa le dio en el pecho. Santoscoy cayó como muñeco roto, muerto antes de tocar el suelo, con los ojos fijos en el cielo azul que nunca volvería a ver. Don Serafino lo miró y bajó la cabeza. Máteme a mí también, dijo con voz amarga. No, don Serafino. Usted no vale una bala. Pero deje de perseguirme, deje de contratar asesinos, porque si no, la próxima vez será distinto. El hacendado temblaba de rabia e impotencia. Villa lo miró fijo. El desierto no perdona. Usted sembró vientos, y casi se lo lleva la tempestad. En ese momento, Candelario trajo a Juana. La muchacha corrió a abrazar a su padre, llorando de alivio. El hacendado la montó en su caballo, recogió el cadáver del víbora y descendió con su gente. Villa quedó mirando cómo se alejaban en la llanura, sabiendo que había ganado otra batalla, pero no la guerra, porque la revolución nunca descansaba. Y en San Isidro del Desierto, Jecaqueiros aún recordaba, cada noche, la humillación que había marcado su vida. Una cicatriz invisible que hablaba del precio de desafiar al hombre equivocado. El narrador concluye. El desierto no perdona. Y Pancho Villa era el desierto hecho hombre. Ora, compadre, mira en tu pantalla y verás el próximo destino de Pancho Villa. Haz clic ahora y acompáñanos en otra historia fascinante de la Revolución Mexicana.